Continuamos con la información, gracias por su preferencia. Ayer precisamente hablábamos de esa conferencia de prensa que ha sido dada a conocer por parte del presidente de la República en cuanto dio a conocer los resultados en una requisa realizada en Pavón. Pero ahora vamos a abordar un tema en específico, los privilegios de los líderes de este centro de privación. Precisamente abordamos este tema con el Matasetas. Tenemos a Juan Víctor Castillo, quien dio seguimiento y quien también logró obtener imágenes exclusivas que usted verá a continuación, en donde se logra observar con las comodidades con las que esta persona vivía y también la forma en la que fueron retiradas las mismas de este penal. Juan Víctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, televidentes, un placer. Tenemos en nuestro poder expedientes de investigación con que gozan las autoridades, Ministerio Público y Policía Nacional Civil sobre denuncias que establecen por qué razón existen áreas de confort para privados de libertad, qué los hace a ellos ser diferentes dentro del sistema de presidios. Ayer el presidente de la República, Alejandro Yamatei, confirmaba que se había retomado el control en uno de los penales muy polémico desde hace décadas. Nos referimos al centro preventivo Pavoncito, el último centro carcelario del complejo de penales Fraijanes. Todo esto que usted está viendo en pantalla, refrigeradoras, microondas, televisores, muebles con finos acabados, gabinetes de cocina, lo tenía en su poder un privado de libertad, Howard Wilfredo Varillas Morales, conocido con el alias del Mataceta. Fue detenido el 10 de junio del año 2012 en Jalapa. Se le incautó un arsenal en su momento. Es señalado por ser el líder de la organización Los Artilleros. Fue condenado a 31 años de prisión en el año 2012 por el secuestro de un zacapaneco. Desde esa fecha, su traslado fue directamente a Pavoncito. Imagínate, Nancy, Alejandra, televidentes, desde el 2012 esta persona dejó por un lado las celdas, dejó por un lado la ley del sistema penitenciario y él puso su propia ley en Pavoncito. Tenía bajo su servicio 11 reos que lo escoltaban y se hablaba en su momento en este expediente de investigación que tenía incluso guardias que lo custodiaban dentro del penal. Juan Víctor, ¿por qué en el pleno 2020 se siguen presentando este tipo de situaciones donde se supone debe ser un castigo, pero a cambio se están recibiendo una serie de privilegios? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es posible? El dinero, los sobornos, la corrupción, y no solo en el sistema penitenciario. Muchos se imaginan, ¿por qué ingresa esto a prisión? ¿Por qué estos privados de libertad, narcotraficantes, tienen en su poder todos estos lujos? Acá los documentos revelan claramente una cadena impresionante de soborno que genera que estos reos sean los reyes dentro de prisión. Una cadena que sorprende, que inicia desde los abogados a los jueces que otorgan autorizaciones al director del sistema penitenciario para que acate una orden judicial y permita el ingreso desde una refrigeradora, un televisor, un microondas, hacia los privados de libertad. Y los guardias lo único que hacen es obedecer las órdenes jerárquicas, abrir la puerta de los penales y que el camión ingrese todos estos lujos para dotar los cuartos de los narcotraficantes, en este caso alias Matasetas, Howard Varillas Morales, que hoy, Nancy, Alejandra y televidentes, amaneció como un privado de libertad más, sin privilegios. Se le quitó el trono definitivamente, según las autoridades de presidios, alias Matasetas. Juan Víctor, vemos en las imágenes cómo retiran todas estas comodidades, pero no vemos solo un refrigerador, por ejemplo, vemos varios televisores, varios refrigeradores, varias comodidades. No solo él vivía así, habían más reos que vivían bajo las mismas condiciones. ¿Y cuántos más aún viven así? ¿Tienes tu conocimiento si esta medida aplicará general y continuará en todos los penales? Acá en el documento de investigación también goza un segundo privado de libertad. El nombre resalta Alejandro Jiménez González, lo conocerá muy bien, alias El Palidejo, es un nicaragüense. En el 2016 fue sentenciado por el homicidio del cantautor argentino Facundo Cabral. 56 años de prisión fue condenado, alias Palidejo. Estas dos personas eran los encargados de manejar
la cárcel Pavoncito, de tener a su seguridad bien cómodos, este confort con televisores. Y también, Alejandra, estos privilegios que ostentan los privados de libertad y que los hacen ser diferentes en los penales, no solo está en Pavoncito. Hay información dentro de estos expedientes que en Pavón hay un sector conocido como los colombianos, más de 10 privados de libertad, narcotraficantes con procesos de extradición, que también tienen sus lujos, también tienen sus finos acabados, sus muebles, sus microondas, sus refrigeradoras, la cárcel también, Mezcal Zavala, Matamoros, etcétera, un sinfín de circunstancias. Y todo esto es ingresado por esta cadena de soborno que, te reitero, inicia desde los abogados, jueces, directores de presidios, guardias del sistema penitenciario y que finalmente logran llegar en poder de los privados de libertad. Impresionante en este tema, hay mucha tela que cortar, Juan Víctor. Está comprobado, son 22 centros carcelarios a nivel nacional por parte del sistema penitenciario. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿en qué otros centros de privación se ha detectado este tipo de situaciones de corrupción? Que al verse este tipo de situaciones reflejadas en la cárcel de Pavón, bueno, nos deja mucho a la imaginación. El dinero todo lo puede para los privados de libertad, Nancy. La semana pasada abordamos el tema de la cárcel de Chimaltenango, que estaba al final asesinando a los trabajadores chimaltecos, a los comerciantes. ¿Cómo era posible que los privados de libertad, que son integrantes de organizaciones de pandillas, tuvieran un cableado 20 metros y que les permitía estar comunicados en el exterior? No solo es en Pavoncito, si se conforma una organización dentro de cualquier tipo de penal, pandilleros, paisas, narcotraficantes, etcétera, cualquiera puede tener sus propios privilegios. Lo único es que tiene que pagar de 20,000 a 50,000 dólares para que esa cadena de soborno pueda funcionar. Así es como se permite el ingreso. El tema de celulares, el tema de armas de fuego, obviamente esto no lo puede sustentar un juez. Esto es ingresado directamente bajo las órdenes del sistema penitenciario, en este caso los guardias, según este expediente de investigación. Juan Víctor, habrá que tomar muchas más medidas en este tema. Recordarás tú, hace algunos meses hubo una requisa, bueno, no meses, quizás semanas, que hubo una requisa y al día siguiente se veía cómo nuevamente estaban ingresando los ilícitos al centro carcelario. Entonces quizá también habría que tener control en este caso con los agentes del sistema penitenciario y evitar que esto sea un círculo vicioso y que nuevamente se permita el ingreso de estas comodidades, porque por alguna puerta ingresaron, entonces puede ser que puedan ingresar nuevamente. ¿Qué medidas van a tomar las autoridades para evitar que esto suceda? Yo me uno a la pregunta de Alejandra Mena, porque esta es una medida que se ha dado a conocer ahora recientemente, estos privilegios, pero ¿qué pasa 15 días después? Este tipo de requisas, este tipo de medidas de seguridad, ¿continuarán en el país? ¿Qué dicen las autoridades? Más tardan en incautar todo este tipo de electrodomésticos y lujos, que los guardias retornen nuevamente con mejores comodidades, eso te lo aseguro. Medidas permanece esa custodia, esa cadena de sobornos ya detectada desde hace muchos años por denuncias. Bueno, el tema de los guardias del sistema penitenciario, iniciamos con algo sumamente importante, son 4,000 guardias para más de 25,000 privados de libertad. Solo imagínate esa diferencia abismal. ¿Cuántos guardias pueden estar custodiando un penal en el país? Y aparte de eso, las jornadas largas de trabajo para los guardias penitenciarios, los salarios, son que 4,000 quetzales al mes. Todas estas ciertas circunstancias, estos vacíos dentro de la ley penitenciaria, obviamente ponen vulnerables a los guardias para caer en estas redes de corrupción en los penales, que no solo se maneja un quetzal, se manejan millones para permitir ciertos privilegios, para ordenar asesinatos, para ordenar un sinfín de circunstancias. Y te va a sorprender, porque se hablaba que Howard tenía un negocio, una maquila en lo interno de este penal. Imagínate. ¡Wow! Impresionante. Y que gerenciaba trabajo para familiares de los propios guardias de presidios. Gobernando a sus anchas. Por supuesto. Hay ciertas circunstancias. El presidente habló ayer precisamente sobre la reforma de la ley del sistema penitenciario, y esto considero que puede ser una de las alternativas prácticas y fáciles, aportado a las mesas interinstitucionales conformadas por el sistema Justicia y Seguridad. Hoy por la mañana
la Embajada de Estados Unidos va a generar un cierto aporte importante, no solo en conocimiento logístico, sino en aporte financiero. Se podría gerenciar todo este tipo de circunstancias para lograr finalmente sacar adelante lo que para muchos guatemaltecos trabajadores está matando, el tema de la corrupción en el sistema penitenciario. Una tarea titánica para el gobierno de Guatemala en este tema de corrupción que está muy arraigado al sistema de justicia en nuestro país. Juan Víctor, gracias por haber estado esta noche aquí en TN Todo Noticias, por detallar esta información, por esas imágenes que compartes y por supuesto felicidades también por la labor periodística que realizas para poder informar a los guatemaltecos que nos sintonizan a esta hora aquí en Todo Noticias. Hay mucho de qué seguir hablando en este tema, así que como siempre la invitación para que usted, amigo televidente, continúe en sintonía de TN23 porque, por supuesto, hay más.